7 minutos de la mañana, en medio de cuarentenas estrictas sectoriales, Bogotá enfrenta momentos difíciles frente a este COVID-19. ¿Qué está pasando? ¿Qué indican las cifras, los contagios? Lo que está ocurriendo con las camas UCI en los diferentes centros hospitalarios de la ciudad. Alejandro Gómez es el secretario de Salud y nos acompaña a esta hora de la mañana. Secretario, qué gusto tenerlo. Muy buenos días, Juan Diego. Empecemos hablando de los contagios. ¿Por qué esta cifra? 2.637. Le hacemos seguimiento a la cifra de positivos todos los días, pero yo les quiero explicar. El informe que sale de positivos en un día, por ejemplo hoy que es martes, corresponde a las pruebas que se procesaron el día lunes. En el día de ayer, en horas de la mañana, que es cuando se cargan hasta las 12 del día todas las muestras y los resultados en el sistema de información del Gobierno Nacional, que es Sismuestras, hubo un pequeño problema técnico que no permitió cargarlas todas. De la misma manera que lo he dicho, cuando suben artificiosamente los positivos porque hacemos cargue masivos, pues ayer le contaba a la ciudadanía que aquí no están reflejados todos. Veníamos con un positivismo aproximadamente de 3.500 diarios. Es probable que ayer fueran también 3.500, pero no alcanzamos a subir todos los resultados en el Sismuestras. ¿Eso refleja la realidad del contagio de hoy o hace 15 días? Aproximadamente de hace 15 días, Juan Diego. Y es que la fisiopatología de esta enfermedad es así. Usted tiene el contacto con la persona positiva y puede adquirir el virus. Se demora unos días en adquirir la sintomatología, o sea, tiene un periodo que es asintomático, que puede ser de 8 a 10 días. Y normalmente las personas acceden a la prueba a los 3 o 4 días de haber sido iniciado el cuadro sintomático. Por eso decimos que refleja el contagio de hace 15 días. Pero claro, eran los positivos de ayer. El procurador alertó sobre la demora y el represamiento de las pruebas. Muy difícil hacer un cerco epidemiológico, dice la Procuraduría, cuando se entregan los resultados tan tarde. Estamos absolutamente de acuerdo con la Procuraduría y nosotros mismos hemos hecho esfuerzos enormes. Vamos a ver, la capacidad de los laboratorios de toda Colombia, pero de Bogotá particularmente, está llegando a su límite. Con todos los laboratorios funcionando logramos hacer alrededor de 10.000, de 11.000 pruebas diarias para la ciudadanía de Bogotá. Hay que recordar que Bogotá también procesa pruebas de otras zonas del país, como le corresponde a una ciudad capital, para provincias que tienen menos capacidad de laboratorio. Bueno, pues estas 10.000 pruebas que podemos procesar a veces están siendo superadas por las pruebas tomadas. Si usted todos los días toma 12.000 muestras y procesa 10, va haciendo una cola de 2.000 diarias. Eso es lo que menciona el procurador y eso es lo que nos preocupa. De la mano del Ministerio de Salud, y en este fin de semana habíamos decidido que las personas ya no fueran testeadas todas las que fueran contacto de los positivos. De ahí la decisión, en concordancia con el proceso PRAS del Gobierno Nacional, de que no sea el positivo solamente el que entre en cuarentena, sino su grupo familiar, porque probablemente no tenemos tantas pruebas para acudir sobre todo a los contactos asintomáticos. ¿Esa cola es de cuánto en el represamiento? En este momento en Bogotá la cola puede ser del orden de unas 10.000, 15.000 pruebas. Lo que pasa es que esto también es un proceso complejo. Las EPS tienen contratados con laboratorios particulares o con los suyos propios la realización de las pruebas. Allí hay aproximadamente una capacidad de 4.000 pruebas diarias. El distrito tiene el Laboratorio Distrital de Salud Público y 8 universidades que nos ayudan para producir otro tanto. Esa es la capacidad de producción. ¿Cómo estamos hoy en ocupación de camas UCI? En la noche de anoche, que fue el último corte que hacemos, nosotros hacemos corte al final de la tarde-noche, porque se hace ronda en la UCI por la noche, estábamos en el 91% aproximadamente. Bajamos un puntico. Todos los días, Juan Diego, en Bogotá se están instalando nuevas unidades de cuidados intensivos. Todos los días ponemos al servicio entre 18 y 20, 22 unidades de cuidados intensivos nuevas, pero no es fácil. Como se lo comentaba fuera de micrófono, no es lo mismo instalar las primeras 50, las primeras 100. Eso se hace relativamente fácil. Cuando ya estamos en 200, en 300, como ha sido el caso de Bogotá, cada vez es más complejo porque todos los recursos empiezan a escasear. El talento humano, pero también aparatología que se requiere para montar cada unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó con las localidades que estaban en cuarentena, como por ejemplo esta? Sí, señor. Lo que se hace en cuarentena, además de ese esfuerzo enorme de nuestra ciudadanía que nunca nos cansamos de agradecer, es aumentar la toma de muestras en esas localidades durante esos 15 días.
Por supuesto, el número de positivos aumenta porque incrementamos la toma de muestra, como se lo digo, pero eso nos permite medir el RT, aquel famoso número que diariamente nos dice cuál es la velocidad de transmisibilidad de la enfermedad en cada una de las localidades. La buena noticia es que lo que se hizo en los últimos 15 días está dando resultados. El RT va bajando en estas localidades. ¿En qué proporción? Aquí hay unos datos que precisamente nos permiten mostrar eso. ¿En qué proporción han bajado? Mire usted, entonces nosotros estamos viendo aquí las que teníamos en confinamiento hasta el domingo en horas de la noche. Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Santa Fe, Usme y Chapinero. En algunas de ellas el tema era tan alto como ustedes lo están viendo en Mártires. En Mártires hay muy pocas personas que viven, entonces cualquier incremento en el número nos aumenta de manera importante la tasa y el RT. Pero en todas ellas, mire usted, empezó a caer de manera ostensible la velocidad de transmisibilidad del virus, la movilidad de las personas. Eso es lo que estamos buscando. Si hay un indicador que sea predictor de la caída en el número de transmisión del virus, es la movilidad de los ciudadanos, Juan. ¿Eso es RT? El RT es una cifra que indica cuántas personas son contagiadas por cada positivo. Para ponerlo simple, cuando el RT es de 1, una persona positiva contagia a una persona, en promedio. Lo que estamos tratando es que sea 1 o por debajo de 1, porque cuando está por encima, 1.5, por ejemplo, se están contagiando 1.5 personas por cada positivo, entonces todos los días los números son mayores. Cuando el RT de la ciudad, Juan, caiga de 1 como ciudad, los números diarios van a ser decrecientes, y eso es lo que llamamos pasar el pico de la pandemia. ¿Por qué los médicos, las asociaciones, los gremios piden cuarentena total en Bogotá? Porque con toda razón se sienten angustiados, porque hay en este momento de la pandemia un peso fundamental sobre el servicio asistencial, porque hay una congestión indudable. En el momento más alto de la pandemia es imposible pasarlo sin tener una congestión de los servicios asistenciales. Así ha sido en todas las partes del mundo. No obstante, de la mano de ellos hemos expuesto las cuarentenas que estamos haciendo por grandes grupos de localidades y pensamos que los resultados empiezan a cosechar esta semana. Pero aún así insisten ustedes en hacerlo de forma zonal, sectorial. Sí, señor, porque es que mire usted, estos sectores, como los acaba de llamar, reúnen a varias localidades. Cuando usted junta Bosa con Kennedy, Antonio Nariño, Fontibón y Puente Aranda, está hablando de 2,5 millones de personas. Cerrar 2,5 millones de personas, que como siempre lo comparamos, es como cerrar a Medellín completa, una gran ciudad, nos permite ir bajando el número de transmisibilidad y la movilidad de las personas. Creemos que lo podemos lograr. Incluso tomamos la decisión, recogiendo información y la opinión de los gremios médicos, de superponer algunas de estas cuarentenas, como lo acabamos de ver. Tanto el fin de semana pasada como el próximo fin de semana, las cuarentenas se superponen. En ese momento hay más de 5 millones de personas que están confinadas en sus casas. Creemos que eso nos permite hacer la intervención social para bajar el RT. ¿Está muriendo más la gente, secretario, en las casas que en las salas de urgencia de los hospitales, como se debatió hace unos días? Para nada, Juan Diego. Las personas en Bogotá, las que desgraciadamente pierden su vida con el COVID, mueren fundamentalmente en los hospitales. Desgraciadamente hay algunas personas que no alcanzan a llegar, pero estamos hablando siempre de una proporción que está por debajo del 4%. Fundamentalmente mueren en los servicios hospitalarios, en diferentes servicios. No todos los pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos, eso es criterio médico. Es el médico tratante el que determina qué tipo de servicio necesita el paciente, pero no ha habido esa supuesta falta de llegada a los hospitales. En realidad se han logrado llegar todos los pacientes que lo han requerido. ¿Se han tenido ya que tomar decisiones de asignarle sí o no cama UCI a un paciente? Yo no tengo conocimiento sobre el particular. ¿No es acaso el CRUE? No, el CRUE jamás lo hará. El CRUE jamás lo hará. Si nosotros tenemos la remisión de un paciente, nosotros lo asignamos a las UCI que tenemos dispuestas. En ningún caso, si llegáramos a estar en una situación tan desesperada, el criterio es médico. Que es el gobierno. El criterio es médico. Y lo ha sido siempre, Juan Diego. Pero, ¿y el famoso decreto 538 que obligaba a que ustedes como autoridades... Nosotros regulamos la disponibilidad de UCI. Pero las decisiones terapéuticas, las decisiones de qué terapia se le pone a un paciente o a otro, siempre ha sido del cuerpo médico. Lo ha sido antes y lo es ahora.
Hay una cantidad de discusiones muy importantes en materia ética que hacen las agremiaciones médicas, el Colegio Nacional de Medicina, y sacan algunas recomendaciones. No le corresponde en ningún caso ni a la Secretaría ni al Estado tomar partido en ese sentido. ¿A cuánto apunta finalmente el distrito a tener en camas UCI en Bogotá? Nuestra meta ha sido siempre 2.000 camas, 2.000 camas de cuidados intensivos y 5.000 camas hospitalarias. Eso es lo que nos arroja la última corrida que tenemos del modelo matemático. Usted recuerda que hace 3 meses empezamos a tratar de hacer algunos cálculos de cómo se iba a presentar, y con los primeros cálculos que se hicieron, con la poca información, se hicieron unas proyecciones. La hemos ido afinando y pensamos que Bogotá, en el momento más complejo de la pandemia, que probablemente sea a la vuelta de 1 o 2 semanas, estaríamos necesitando 2.000 UCIs. En ese propósito estamos trabajando. De la mano del Ministerio de Salud, como le digo, de la mano de Presidencia, estamos instalando todos los días y, claro, contando con la colaboración y apoyo de la red hospitalaria. ¿Los pacientes con COVID de Cundinamarca son atendidos también aquí en Bogotá? Sí, y los de Bogotá en Cundinamarca. Bogotá y Cundinamarca, Bogotá región, funciona de una manera simbiótica, o sea, somos los mismos. De la misma manera que siempre hemos atendido pacientes que vengan de los municipios vecinos de la ciudad capital, también en este momento algunos de los pacientes de la ciudad capital están siendo atendidos en algunas unidades intensivas que nos rodean, tal vez alguna de Soacha, Zipaquirá, Chía, etcétera. Este es un trabajo que hacemos armónicamente las 2 secretarías. Pero los hospitales de Cundinamarca, como por ejemplo la Misericordia, ¿han dado camas a la ciudad para tratar de atender la emergencia? Por supuesto que sí, están dentro de este trabajo armónico y nos estamos coordinando permanentemente con las secretarías. Sí, en este momento ustedes tienen reportes de la cantidad de personas que sufren y padecen problemas de obesidad en Bogotá, hipertensión o diabetes. Sí, Juan Diego, y es que las decisiones que tuvimos que tomar este fin de semana obedecían a tener más información sobre qué paciente llegaba a cuidados intensivos y no lograba salvar su vida. Entonces, de la mano otra vez de las asociaciones colombianas, tanto de medicina crítica como de medicina infecciosa, se analizaron las historias clínicas de esos pacientes y nos encontramos con que en una altísima proporción no solo eran personas mayores, que era algo que ya sabíamos, sino que también tenían lo que se conoce como comorbilidades, enfermedades que acompañaban el proceso clínico y que agravaban el pronóstico. Hipertensión arterial, teníamos la diabetes mellitus, teníamos también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas fumadoras que tienen ya problemas de enfisema, y el problema de la obesidad, y la obesidad con una condición particular, que era la comorbilidad que acompañaba a las personas que murieron siendo menores de 50 años, que siempre nos preguntábamos a qué se debía. Es por eso, con esta información en nuestras manos, que la tenemos que compartir con la comunidad y tomar decisiones. Si en un momento dado dijimos que había que cerrar, por ejemplo, una localidad o una zona de una localidad, cuando cerramos Kennedy y hoy está en cuarentena, cuando cerramos la zona comercial de Suba o de Engativá, ahora tenemos la razón al decir que las personas con hipertensión, con diabetes o con obesidad tienen un riesgo muchísimo mayor. Y si tienen un riesgo mayor, se tienen que cuidar más. ¿Cómo establecer que una persona es obesa? Hay 2 fuentes para el tema de los diagnósticos de estas enfermedades crónicas que debilitan. Primero, el paciente. Nosotros sabemos con qué enfermedad vivimos, usted y yo, pero también las empresas promotoras de salud, que tienen las historias clínicas y conocen los riesgos. No es el momento de estar haciendo grandes procesos de diagnóstico, no. Las personas que ya están diagnosticadas en medicina llamamos las cohortes, o sea, la cohorte de hipertensos, la cohorte de pacientes renales, la cohorte de pacientes diabéticos. De la mano de las entidades promotoras de salud estamos diciendo, vamos a revisar esos pacientes, porque es muchísimo más grave el paciente que es hipertenso descontrolado, el paciente diabético que tiene su glicemia por allá en 200, 250. Es a esos pacientes, a esas pacientes, a las que les tenemos que hacer un seguimiento cercano y lo que pretendemos hacer de la mano, por supuesto, de la CPS. Es Alejandro Gómez, el secretario de Salud de Bogotá, a esta hora respondiendo a tantas inquietudes de la ciudadanía aquí en Bogotá en torno a estas cuarentenas sectoriales en la capital. Muchísimas gracias, como siempre, secretario. Es un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol para que nos ayude a entender lo que está pasando con esta pandemia. A usted, Juan, muchísimas gracias y, por supuesto, un saludo muy atento a toda la audiencia.